Hay todo un mundo invisible justo debajo de nuestros pies, en nuestras ciudades. Y no es un mundo de misterio, sino de pura ingeniería. Es un laberinto de planes, de cálculos súper precisos, que garantizan algo que, damos por sentado todos los días, que al abrir el grifo salga agua, limpia y segura, siempre. Pues hoy vamos a descubrir cómo se consigue exactamente eso. A ver, es que es una pregunta con mucha miga. No se trata solo de cavar zanjas y meter tuberías, para nada. Estamos hablando de planificar para una ciudad que en realidad todavía no existe, de pensar en gente que aún no ha nacido. Se trata de garantizar que un recurso tan vital como el agua simplemente no falle. Nunca. Vale, para entender esta proeza vamos a seguir la hoja de ruta que seguiría cualquier equipo de ingeniería. Veremos el plan maestro, cómo se estudia el terreno, cómo se diseña futuro, cómo se calculan los flujos de agua y finalmente cómo se construye todo para que dure décadas. Venga, pues vamos al lío. Todo gran proyecto necesita un punto de partida, unas reglas del juego claras. Y cuando hablamos de agua potable, ese punto de partida es, como no podía ser de otra manera, un documento técnico que lo rige todo. Y aquí lo tenemos. Para el caso de Bolivia, que es el que analizamos, se llama NB 689. Suena súper técnico, lo sé, pero en el fondo es simplemente el manual de instrucciones. Es el guión que siguen los ingenieros para asegurarse de que todo se hace bien, de que cada gota de agua llega como tiene que llegar, segura y sin problemas. Piénsalo así. Es como la constitución del agua de ese país. Establece las reglas del juego para todos, da igual si es un pueblecito pequeño o una ciudad enorme. Y lo más importante, es la garantía de que nadie se toma atajos. Porque cuando hablamos de algo tan serio como la salud de la gente, los atajos no valen. Y ojo, porque antes de poner un solo ladrillo, o más bien, antes de mover un solo metro cúbico de tierra, empieza la fase más crítica de todas, la investigación. Toca hacer los deberes, y esta normativa se asegura de que se hagan a conciencia. Y esto es lo interesante. No es solo cosa de ingenieros calculando estructuras, para nada. Es un trabajo que mezcla estudios técnicos, claro, pero también socioeconómicos y ambientales. O sea, hay que saber qué tipo de suelo tenemos, de dónde vamos a sacar el agua, pero también quién vive ahí, cómo vive y qué impacto va a tener todo esto en el ecosistema. Es un enfoque de 360 grados. Esto parece de sentido común, pero es fundamental. Por ejemplo, antes de construir un depósito de agua, que pesa miles de toneladas, más vale saber si el suelo de debajo va a aguantar. Ignorar esto, es buscarse un problema muy gordo. Por eso la normativa no lo sugiere, no, lo exige. Hay que estudiar el suelo sí o sí. Y aquí se ve perfectamente cómo funciona esto en la práctica. La normativa es súper lógica. No le pide lo mismo a un proyecto para un pueblo de 2.000 habitantes que para una gran ciudad. Como se ve en la tabla, para poblaciones pequeñas, basta con un ensayo simplificado. Pero a medida que la población crece, la exigencia aumenta hasta llegar a un estudio geotécnico completo para las grandes ciudades. A mayor escala y mayor riesgo, mayor rigor, tiene todo el sentido del mundo. Muy bien. Ya sabemos cómo es el terreno y quién vive ahí hoy. Pero ahora viene el verdadero reto, la parte casi de ciencia ficción. Diseñar para el futuro. Porque claro, estas infraestructuras no se construyen para el año que viene, se construyen para que duren décadas. Y aquí la pregunta es, ¿cómo demonios se diseña un sistema para una ciudad que todavía no existe, para la ciudad que habrá en, digamos, 2046? Pues no se usa una bola de cristal. Los ingenieros se convierten en una especie de demógrafos que, en lugar de adivinar, calculan el futuro usando modelos matemáticos. El reto, entonces, se reduce a esto. Partimos de un dato que conocemos, la población inicial, la gente que vive ahí ahora mismo. Y a partir de ahí, tenemos que calcular un dato que no conocemos, la población futura. Y este segundo número es clave, porque va a definir el tamaño de absolutamente todo el sistema. Y como decía, esto no se hace a ojo. Se usan modelos matemáticos, como el método geométrico, por ejemplo. Se cogen datos de censos anteriores, se analiza cómo ha ido creciendo la población y se proyecta hacia el futuro. No es una adivinanza, es un cálculo basado en datos históricos. Y esta es una de las herramientas que usan. Sé que ver una fórmula así puede echar para atrás, pero la idea es muy simple. La población futura, PF, es igual a la población inicial, PO, multiplicada por 1 más la tasa de crecimiento I, elevado al número de años T. Es básicamente la fórmula del interés compuesto que se usa en los bancos, pero aplicada a personas. Vale, ya sabemos para cuánta gente tenemos que diseñar el sistema. Ahora viene la siguiente gran pregunta. ¿Cuánta agua va a usar toda esa gente? Y la respuesta, como os podéis imaginar, no es un número fijo y simple. Y aquí entra un concepto clave, el caudal de diseño. Porque claro, el consumo de agua no es constante. Varía muchísimo a lo largo del día y también a lo largo del año. Así que no se puede diseñar pensando en un único número. Hay que pensar en varios escenarios.
Es la analogía perfecta. Un sistema de agua no se puede diseñar pensando en el consumo promedio. Sería como diseñar una autopista pensando en el tráfico de las 4 de la madrugada. No, tienes que diseñarla para la hora punta, para el peor atasco imaginable. Pues con el agua exactamente igual. Hay que diseñar para el momento de máximo consumo. Y este gráfico lo ilustra genial. Tenemos el caudal medio diario, que es la base. Luego está el caudal máximo diario, que sería el consumo del día más caluroso del verano, por ejemplo. Y por encima de todo está el caudal máximo horario. Esa es la hora punta de ese día de máximo consumo, cuando miles de personas abren el grifo a la vez. El sistema tiene que poder con ese pico. Y la normativa le pone números a esto. El multiplicador para esa hora punta, el llamado K2, puede ser de hasta 2,2. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que el sistema tiene que estar preparado para gestionar en ese momento concreto más del doble del caudal promedio. Más del doble. Es un margen de seguridad gigantesco, pero es lo que garantiza que el sistema no colapse. Bien, ya tenemos la población futura y el caudal máximo que necesitamos. Ahora toca construir. Pero claro, aquí llega otra variable importante. No todas las partes del sistema se construyen para durar lo mismo. Hay que planificar su vida útil. Y aquí entra el concepto de periodo de diseño, que no es más que el tiempo que se espera que cada pieza del sistema funcione bien. Y esto es clave para la viabilidad económica. No tendría sentido, por ejemplo, instalar un motor para que dure 50 años si sabemos que en 10 años la tecnología lo habrá dejado completamente obsoleto. Y esta tabla lo muestra muy bien. Cada componente juega en una liga diferente. Las tuberías que van enterradas, por ejemplo, se diseñan para aguantar 20 o 30 años. Pero ojo, los equipos eléctricos o los motores, que sufren mucho más desgaste, tienen una vida útil mucho más corta, de 5 a 10 años. Esto significa que el plan ya debe incluir cuándo y cómo se van a reemplazar estas piezas. No es un imprevisto, es parte del diseño. Así que, resumiendo, este es el viaje completo del agua antes de llegar al grifo. Primero, se parte de un plan maestro, unas reglas del juego como la NB 689. Segundo, se estudia el terreno y la población. Tercero, se predice cómo crecerá esa población. Cuarto, se calcula la demanda de agua para el peor escenario posible. Y quinto, se construye todo pensando en la vida útil de cada componente. Y con esto llegamos al final. Pero claro, la historia sigue. Este plan maestro se redactó en 2004. El mundo ha cambiado muchísimo desde entonces. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿qué nuevos desafíos tendrá que afrontar el próximo reglamento? ¿Cómo se incorporará el cambio climático, la escasez de agua o las nuevas tecnologías inteligentes? Esa es la gran pregunta que los ingenieros del futuro ya están empezando a responder.